El achiote. El achiote es un producto muy conocido. Hay que recordar que en la Amazonía hay muchos idiomas. Sabemos muy bien eso. Entonces los nombres van cambiando, ¿no? Acá le dicen achiote, más adentro le dicen anato, urcum, colorete, coma, etcétera, ¿no? Va a pasar el día si no sigue. Mencionamos en los 48 idiomas. Es que lo más importante de esta planta, la coloración que obviamente se obtiene, ¿no? La norbixina, que es un componente, un elemento activo, del cual se puede obtener esas propiedades, ¿no? El pigmento, ¿sí? Así es. Hay que recordar que hace muchos años atrás, ¿no? Para poder ponerse bella, tanto las chicas y los chicos hoy en día, ¿no? Se pintaban, ¿no? Se pintaban así. Entonces, en ese tiempo se usaba muchas veces elementos de productos artificiales, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaba? Cuando tú te pintabas con esos elementos, cáncer en la piel, te deformaba la piel, ¿no? Entonces, luego las compañías cosméticas empezaron a cambiar por este tipo de plantas que son naturales y ecológicas, obviamente. Porque se usa de la cochinilla, ¿no? Ahí empezó a salir todo un grupo de ecologistas, no, están matando a los insectos, entonces esta es la mejor forma. Entonces ya es un producto de exportación a nivel mundial, ¿sí? Todos han probado, me imagino, el queso cheddar. ¿Nadie? Ni siquiera sabía que había un queso llamado cheddar, cheddar cheese, ¿no? El queso más famoso mundialmente. Si no lo han probado, pruébenlo. Está hecho con este ingrediente. Tú lees en los ingredientes, ahí dice anato, ¿no? Ok. El nombre científico de esta planta, Vicia orellana. Vicia orellana, o Vixina orellana también. Le ponen este nombre en alusión a un personaje llamado Francisco de Orellana. ¿Recuerda? Historia. No sé si tanto así, pero bueno, vamos a... Claro. Vamos a ver por qué, ¿no? Francisco de Orellana estaba a cargo de una expedición buscando el Paititi, ¿no? El dorado, ¿no? Ajá. Entonces, en esa travesía que él hacía por lo que hoy se conoce el río Marañón, ¿no? De la selva. Entonces él hacía su exploración con sus soldados, obviamente, ¿no? Muchos de sus soldados murieron, ¿no? Atacados por serpientes, un mosquito venía por ahí, malaria, dengue, muertos, tan desesperados, ¿no? Perdidos y sin alimentos para concluir. Y ahí, mientras entraban en los botes, había una tribu amazónica que mientras entraban en los botes los apuntaban con unos arcos, ¿no? Entonces en ese momento Francisco de Orellana se recuerda, ¿no? Dice, las guerreras amazonas que cuenta la mitología griega, ya no es un mito, ellas viven acá, son reales, acá están. Sabemos que las guerreras amazonas por historia eran bélicas, ¿no? Mataban a los hombres, chupaban la sangre, pero no, mentiras, no. Los usaban de padrillo, ¿saben eso, no? Ya, está de más contarlo entonces. Igual vamos a llegar a brevemente sobre las amazonas. Solo un paréntesis, ¿no? Para que no las amazonas es una élite de guerreras, un matriarcado, ¿no? Totalmente. Un matriarcado. En ese tiempo, la única forma de que pudieran aumentar el número de sus habitantes, por ejemplo, era obviamente cogían a los líderes, no cualquiera, ¿no? A los líderes de las tribus cercanas, los usaban para la reproducción y después ¿sí? Y luego muertos, ¿verdad? Yo soy el líder. Muy buena pregunta. ¿Qué pasaba? Hay muchas historias al respecto. Hay algunas fuentes dicen que posiblemente al ser de una guerrera amazona y un guerrero de la otra tribu, les permitían vivir, pero devolvían, en unas cestas devolvían a esas tribus. Ya, y si era niña, obviamente formaba parte, y en un ritual, porque hay que recordar que el arma letal de las amazonas, que era... ¿Lanzos?
el arco. O sea, le daban hasta una aguja así. Una puntería, imagínate, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? En un ritual, ¿no? Uno de esos rituales, cuando ya iban a formar parte, o sea, pasaban de la etapa, ¿no? Como, no sé, la pubertad y adelante, ¿no? En un ritual se cercenaban uno de los senos, Claro. ¿no? La puntita, Betty. No había planos en esa época. Ay, es una indirecta, ¿no? Entonces, así es, porque para disparar el arco era como, ¿no? Imagínate, ¿no? Incómodo, ¿no? Entonces, esa era la guerra. Y volviendo a las historias, ya la historia que les estoy contando, porque es un paréntesis. Recuerdan que los españoles están en los botes, ¿no? Sí. Al ver eso, a las amazonas, se orinan, se cagan en los pantalones. Y eso no me estoy inventando, eso está escrito en las crónicas, ¿ok? Entonces ellos se orinan, ¿no? Se cagan, porque imagínate que ya las amazonas nos comen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que los asustó más? Es justamente la pigmentación de esa planta, como vieron, ¿no? Esas amazonas, entre comillas las pongo, estaban tatuadas en todo su cuerpo, ¿no? Entonces dijeron, estos se comen a las personas y con la sangre se pintan el cuerpo, ¿verdad? Pero obviamente no era sangre, sino la pigmentación de esta planta que tiene múltiples usos. Ya hemos hablado que se usa para adquirir el color natural, para teñir textiles. Por ahí debe haber, ahí está, el kaitu, ¿no? Para teñir los textiles. ¿Sí? Hoy por hoy se usa en los cosméticos, se usa en la comida. En la medicina, no sé si van a escuchar, en la medicina natural, se usa la chiva, en este caso las hojas y las raíces se usa para hacer unos desinflamantes, todo el del sistema renal, ¿no? La próstata, que estamos condenados los varones. Levanten la mano. Sí, son varones. Los que no levantamos no son, ¿no? Algo me decía, algo me Se decía. toma, ¿no? Parte de esto. Están decidiendo su Muy bien. Fuera de bromas, de esto se hacen unos fármacos, ¿no? Unos fármacos, o sea, unas cápsulas y se va tomando. Yo obviamente ya no compro, agarro la planta, me preparo un té. Ay. ¿Sí? Está bien, hermano. Gracias, padre. Después de eso le recomiendo, una orina 5 metros y por eso mi esposa es feliz, ¿no? Ni creas. Muy bien, entonces, ese sería el famoso acción de Vixia Orellana y uno de los productos de exportación también. Si le agregamos otros productos sería el cacao también. El cacao que está tomando un... Dígame. Por las amazonas es que lo puse de Exacto. En ese momento dijo Francisco de Orellana, las guerreras amazonas. Y a partir en adelante ese río, el río de las Amazonas. Es historia, ¿no es cierto? ¿Cuál sería? Le voy a dar un premio, al que sepa el nombre original o nativo del río Amazonas. No adivinar, ¿ah? Tiene que saber, ¿no? Porque eso de adivinar, olvídate. Ve una hoja de coca y me... Era en quechua, si no me equivoco. Ay, ¿cómo se llama? ¿Alguien? Mira, se van a perder el premio, ¿ah? ¿Qué premio? Su esposo ahí. Ah, sí, eso no, ya olvídate. Yaguar Muy bien. Mayo. No. ¿Cómo Nombre se llama? nativo de este río, anoten, mentira. Se llama el río Putumayo, ese es su nombre nativo, ¿ya? De puto Mayo, me recuerdo. ¿Por qué Putumayo? Putumayo lo sabemos quechua, que significa no es... ¿Ah? No. ¿Es puto? Puede ser, sí tiene una referencia, algo así, pero putu, por ejemplo, la cabeza es como un putu, ¿no? Es como una forma ovalada. ¿Puto? Estamos hablando de la terminología quechua, ¿no es cierto? Putu, ¿no? Algo que tiene una forma, es un putu, ¿no? Incluso si lo inviertes, ahí puede servir, en un putu te sirve. Putu. ¿Ya? Entonces, es que el quechua también es amplio, está mezclando con muchos idiomas y obviamente tiene muchas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Este río, en ciertas épocas, traía una especie de, como cocos, de unos árboles especiales, muy parecido, del cual los nativos de esa zona iban al río y sacaban eso para cortarlos y hacer sus
utensilios. El oro. Ahí está. ¿Ya? Dale, Y supremo. de ahí en adelante, Oye, atrásito. le ponen ese, ¿no? El río Putumayo es un nombre nativo, ¿ya? Entonces, eso sería. Muy bien. Hablando de productos de exportación, acá la mamá ha preparado unos chocolates con miel de abeja. Tomen una piecita. Tomen. Al azar. Aprovechense de este muchacho. Alguien que me apoye, va pasando. Toma la fuente y va pasando al compañero. Aquí no tomaré la taza, me da uno. Una cosita. Muy bien. Y el resto de los productos de pan llevar que se hacen, ¿no? Yuca, uncucha, Tengo una pregunta, brother. frijoles. Sí, digamos. El tipo de cacao que ustedes hacen aquí, ¿qué tipo de cacao? Acá por lo general usamos la variedad chuncho. Chuncho. Es una variedad nativa. ¿Ya? Hay cerca de 14 variedades de cacao originales, digo, ¿no? Y ya empezaron a hacer injertos y empiezan a fusionar. Lo mismo con el café, empieza con 2 variedades, hoy por hoy tenemos cientos de variedades de café. Muchos de esos se hacen en laboratorio, saben bien, ¿no? Hay cacaos de estos tamaños, ¿saben? Así, enormes. El ¿saben? trinitario, si no me equivoco. ¿Ya? Hay uno, por ejemplo, que tiene ya nombre de Android, ¿no? CN14, CN50. Y esos son cacaos que han sido alterados genéticamente, ¿no? Es un trabajo. ¿Esto responde a qué? Responde, obviamente, a la demanda del mercado. La industria del Eso es lo que dicen que consumismo, ¿no? son así engrandados los que utilizan otro tipo de productos. Sí, ¿Tienen la misma calidad? por supuesto que no. Por supuesto que no. Las Varía lo que variedades se llama, nativas, obviamente. ¿no? Tienen el gen original, pues. Así es. Las variedades nativas son las que por lo general guardan. Es algo genético, ¿no es cierto? Y al resto ya, incluso es más, si tú plantas de esos cacaos grandes, las semillas no crecen ni siquiera, ¿no? Pero esos nativos, obviamente sí. Estaba de moda un tiempo eso de plantar cacaos grandes, pero hoy se han dado cuenta que ha bajado demasiado la calidad y obviamente estamos regresando a plantar nuestros cacaos nativos. ¿Sí? Muy bien. Disculpe, joven, tengo una Dígame. duda. Lo que respecta a los cacaos, tengo entendido que el cacao chuncho es aquel, creo yo, el que su fruto es medio rojizo y cuando madura es así en el color el que adquiere. Pero el cacao nativo, el antiguo que usaban es verde en fruto y madura amarillo. Entonces, ¿cuál de los dos es el que me está diciendo de cacao chuncho? Tendría que llevarles a mi plantación para mostrar. Igual. Pero sí, son de... Casi todos los cacaos tienen la apariencia de esta. Acá está uno seco, obviamente, ¿no? Son estos está seco, de color esmaltado, así intenso. Parece que lo hubieran echado como lo hubieran barnizado, así es. ¿Ya? Muchas veces son de color anaranjado. Amarillo es el chuncho por lo general. Pero hay otras subvariedades también, ¿ah? Hay chuncho en distintas variedades también, ¿sí? Entonces, la única forma de saber es, bueno, haciendo los experimentos adecuados, ¿no? Así es, con certeza. Claro, a simple vista, si yo conozco, yo veo, esto no es uno nativo, ¿no? Así es. Quisiera saber cómo es la elaboración del proceso del cacao. Es para muy sacar el parecido al chocolate. del café, muy parecido. Lo explico brevemente, para no perder mucho tiempo. Hay tiempo. Tomas los frutos, cortas, adentro están las semillas, esas semillas pasan por un proceso de fermentación, muy importante en la calidad del cacao y del café también, la fermentación. Se fermenta entre 4 días, 5 días y se va removiendo, ¿no? Porque hay que tomarle la temperatura y todo. Ahora tienen un volumen de cacao ahí, ¿no? Y ahí lo vas fermentando en unos pozos de madera por lo general, ¿sí? Y una vez que fermenta, obviamente hay que secarlo, ¿no? Lo secas y de ahí salen los mejores cacaos o los mejores chocolates, ¿sí? Entonces, esa es la elaboración en términos más sencillos. A lo que estaba leyendo, el Perú produce 3 tipos de cacao, el criollo, el forastero y el trinitario. ¿Qué tipo de cacao sería este, aparte de ser chuncho, el que tú dices? Con certeza no sabría decirte, ¿no? No sabría decirte, porque hay 14 variedades que se conocen en la zona. Ya, pero los 3 Porque serían... saben, por ejemplo, con tema del cacao, los datos más antiguos sobre el cacao, ¿dónde están? Aztecas. ¿Alguien? México. México, los aztecas no. Una cultura más antigua que los aztecas, los olmecas. ¿Ya? Los datos más antiguos están ahí con esta cultura.
La expresión, sí, chocolate sí ya se creo que es azteca, chocalquet, ¿no? En el idioma nativo, chocalquet. ¿Sí? Muchas expresiones que usamos y terminan en ate son mexicanizadas. Ejemplo, chocolate, tomate, aguacate, que en el original sería chocalquet, aguacate, cacahuete. ¿Sí? ¿Qué pasó? Obviamente para llevar estos productos a España en ese tiempo, imagínense, viaje en el tiempo atrás, no iban a ir con esos nombres extraños, tenían que españolizar esos nombres, esas expresiones. Entonces le agregaron una vocal, chocolate, aguacate, tomate, cacahuate, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso sobre el cacao. Ah, sus propiedades, ¿no? Ya se lo conocen, ¿no? Teobromina, oxitocina. ¿Sí? Si no conocen, ya lo han experimentado, ¿no? Escucho, brother. ¿Por qué tan despacio? Mejor conversen en privado. No, es telefónico. Sí, ya, la pregunta es para todos, ¿no? Es que ella habla así suavecito, ¿no? Acá no. ¿Por qué el café en otras personas? Porque les hace despertar y a otros más bien los relaja. Cada organismo es diferente, eso ya lo sabemos. Cada persona, ¿no? Por eso ya tengo sueño. El organismo reacciona diferente en el cuerpo, ¿no? La cafeína trabaja sobre las hormonas, que obviamente te corta el sueño, ¿no? Pero también es una droga, obviamente, el café, ¿no? Al mantenerte tanto tiempo despierto, eso tiene un bajón, ¿no? Mucho café Es un bajón. ¿Ya? Entonces, eso más corresponde al organismo, ¿no? Ahora sucede, hay varios tipos de elaboración de café que puede influir en el organismo, ¿no? Por ejemplo, hay muchas veces que preparan cafés con azúcar, ¿no? Caramelizado, dicen, todo en la torrefacción, le agregan el azúcar. Pero Otros también no. puede ir, escuché que la polinización funciona en el sabor del café. Es decir, si el café está cerca a una planta, digamos, de mango, de durazno, qué sé yo, de lo que hay en la zona, puede variar el aroma. Eso es cierto, pero las investigaciones que hicieron más exhaustivas, ¿no? Sobre el tema del café, y no solo el café, sino eso justamente sucedió a la raíz de los vinos. Porque en los vinos, voy a usar como ejemplo el vino que es más conocido, ¿no? En los vinos, no, vamos a hablar de los viñedos, al estar una planta en un determinado piso ecológico, al estar esa planta cerca de una zona de frutales, ¿no? Que influía en el sabor, que se le dice el terroir, francés, ¿no? Terroir, no, lo pronuncio mal. Y entonces, claro, todos aceptamos, eso es una verdad, es cierto, ¿no? Al estar una planta en un determinado piso ecológico, rodeado de distintas plantas, adquiere ciertas características, ¿no? Pero después hicieron otra investigación más exhaustiva y se dieron cuenta que eran, ¿qué? Unos microorganismos que trabajan sobre los azúcares, ¿no? Hay todo un proceso de fermentación que sucede en los vinos, ¿no? En los vinos. Y lo mismo para el café también. El café, no sé si han probado los granos, son dulces. Aprovechando que es dulce el café, nosotros ¿qué hacemos? Fermentamos los granos de café. Los fermentamos y hay microorganismos que están en la naturaleza misma. Se posan y descomponen todos los azúcares y los convierten en licor. Y al momento de hacerse licor, recuerden que el licor es volátil y también es penetrante, ¿sí? Entonces ahí es donde trabajan sobre los granos y le dan los sabores que tiene el café. Justamente por eso es que hace muchos años vino un magnate del café acá a la casa, ¿sí? Se tomó toda la jarra de café, le gustó tanto, y yo con gusto, ¿no? Con gusto de que le guste mi café. Yo en ese momento no sabía que él era un experto del café, ¿no? Hasta que me dice, Jim, dame el secreto para hacer este café. Y yo le llevé a hacer el proceso, el tour del café. Fuimos, le hice cosechar en las peperinas, le hice cargar su saco de café. Y se molestó. Su esposa se reía, venía con su esposa, ¿no? Se reía, ¿no?
y se dio cuenta que justamente ellos no hacían el proceso de fermentación, se saltaban a ese proceso. Le cosechaban a las máquinas, secado y ya está. Y me dijo él mismo, de boca de él, porque él no solo era un magnate, sino era un catador experimentado. ¿Sí? Entonces él al tratar, él dice, gracias por este secreto. ¿No? Yo le dije, ¿cuál gracias? $250,000. Respecto al cacao, brother. Entonces la fermentación tiene que ver. Obviamente lo que dijo la maestra es muy cierto. Al estar en un determinado piso ecológico, interviene. A mayor Como un altura, ejemplo. a mayor altura tiene más sabor el café. Exacto, justo eso iba a explicar. El café puedes producir de 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 2000 y algo más. 2300 todavía encuentran. Es que está cambiando la misma temperatura del planeta, entonces están adaptándose a más altura. Pero hablemos como rango esto, ¿no? De los 0 hasta los 1000 metros sucede distinto. No sé si ustedes van a experimentar lo mejor ahora que están acá. ¿Qué pasa cuando comemos? Acá en la selva cuando comes. ¿Al baño? No. Sí, eso es lógico, sí. Pero la digestión es más rápida. Yo voy al Cusco, ya me como un taquito, siento una pesadez. No tengo que tomar mate de, no sé, es más lento el proceso de digestión. Muy parecido usando esto para las plantas. ¿Qué pasa con los cafés que están muy cerca al nivel del mar? El proceso de maduración es más rápido antes que la planta llene de nutrientes los granos. Entonces, se ha madurado, pero cuando todavía ni siquiera los granos se han llenado completamente. Entonces, eso interfiere directamente en la calidad del café, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con los cafés que están en zonas altas? La maduración es lenta, ¿no? Tenemos que rezar para que madure, porque olvídate, 2, 3, hasta un mes para que madure. Pero, como es lento, la planta, ¿no? La digestión de la planta es también lenta, entonces le da el tiempo suficiente para que cada grano reciba el nutriente que necesita. Son 14 elementos que necesita totalmente el café para que se desarrolle como tal, ¿sí? Así es. Así es. Entonces, eso tiene que ver con la calidad, a la pregunta que haces. Así, determinante. Obviamente a eso le agrega la variedad, ¿no? Y hay todo un estudio, ¿no? Que a tal piso ecológico se planta una determinada variedad. Por ejemplo, ¿han intentado el proceso de injerción, de hacer injertos con las matas de café, con, digamos, algún tipo de fruta? Ya no es necesario, porque por lo general eso se hace en plantas que son muy sensibles. Por ejemplo, la palta, los cítricos, ¿no? En el café no necesita, basta una polinización puedes hacer, que es más práctico. ¿Ah? En el momento lo pones con otra planta. Sí, y ya está. Porque eso se hacen los injertos, imagínate, yo tengo como 70.000 plantas de café. Y planta por planta sería un trabajo innecesario, ¿no? Quizás se haya experimentos, pero no es tan práctico, ¿no? Así es. ¿Y acá trabajas con los cuatis? Para hacer Sí, por supuesto, yo tenía, ¿no? Había un cuatí que era muy travieso, ahora ya no está con nosotros. Un cuatí es un animal, ¿cómo es? Así como el que estaba sentado acá. Estos son los monos que habían en casa antes, no están más. Yo tuve muchos animales, uno de ellos que es el cuatí. En otros lugares usan otros animales, ¿ah? En otros lugares, ¿estamos bien con el tiempo o cómo estamos? Estamos bien. ¿Sí? Hasta las 10 tenemos. Ok. 10 y un poquito. Ya que hablamos de animales, fue justamente a raíz de la experimentación que hubo del café. ¿Recuerdan que les dije que el café viene de Etiopía, ¿no es cierto? Sí. Ya, en ese tiempo, cuando el café no se llamaba café, obviamente, no se llamaba café, sino era un arbusto cualquiera. En ese tiempo muchas de las familias vivían de criar animales, cabras, ¿no? Imagínense. Y las cabras son voraces. Las cabras son unos animales que, olvídate, hasta raro se lo come. El cuerno lo tiran para abajo y se lo come. Yo los conozco bien porque antes yo tenía cabras. Acá, en casa. En vez de turista tenía cabras. ¿Sí? Y yo no necesitaba trabajar los campos porque las cabras hacían ese trabajo. Y volviendo a esta historia, obviamente esas cabras de esta historia que estoy contando, al momento de comerse los granos de café y la planta y todo, empezaban a comportarse de una forma extraña.
en los corrales empezaban a caminar en sitio, no dormían, Cabras bailaban. diabólicas. Así Así como es. el... Obviamente en ese tiempo, estamos hablando de tiempos atrás, habían supersticiones que decían que las cabras habían poseído un espíritu maligno, ¿no? Los que los exorcizaban a las cabras, ¿no? Les hacían fogata, les cantaban, ¿no? Hasta psicólogos traían para que los... No, eso es algo que está agregando, ¿no? Entonces, era así el comportamiento. ¿Qué sucede? Los granjeros empezaban a preocuparse realmente, ¿no? Hasta que un granjero empieza a observar, ¿no? Empieza a observar, ¿no? A observar, a lo mejor es lo que come la planta, ¿no? Entonces empezó a probar a ver qué es lo que comía. Agarró esos cafés, y nos llevó las semillas, ¿no? Y dijo, una forma de repente si es esta planta que le causa una forma de desaparecer esta semilla, es mejor quemar la semilla, para que ya no vuelva a brotar más, ¿no? Entonces recolectaba los granos para quemarlos. Entonces, ¿qué sucedía en ese experimento que él hacía? Un aroma, ¿no? Ahora lo hubiéramos hecho, pero bueno, ya. Un aroma, ¿no? Del café. Por ahí está el café, vamos, experimenten hasta. Ahí está. ¿Por dónde empezamos? Dale, dale. Vas oliendo y vas pasando al compañero. Si quieres, toma una semilla, prueba como quieres. Sí, güey. Bueno, empezó a experimentar este aroma del café. Llevaba ¿verdad? todas las mañanas a boletar. Entonces, inicialmente, hola hermanito, mamita, acomódamelo por favor. Inicialmente, estos cafés se usaban para aromatizar el ambiente, así como el palo santo, algo parecido, hacían humedad y para echar los malos, ¿verdad? Y este mismo agricultor creó, ¿no?, la necesidad de preservar ese aroma, porque ese era en el momento. Entonces, ¿qué hacía? Le agregaba agua. Entonces ese agua que agregaba se perfumaba y echaba como una esencia, un aceite, por el aroma. ¿Ok? Y después alguien más loco se interesó en probar. Probó el café y obviamente empezó a experimentar esa sensación de fuerza. Y a partir de ahí le dicen kawaii, ¿no? ¿Recuerdan la expresión? Kawaii o kawaii, del cual viene la etimología. Viene de Hawái. Y entonces, presten atención que voy a terminar brevemente, con esto voy a acabar. Ya les aburrí, ¿no? Entonces presten atención, chicos, las reglas de convivencia. Sí, no quiero ser extenso tampoco, yo sé que ya estamos en 7, ya hay calambre, ¿no? Allá atrás. Ok, brevemente. A mí tampoco no me gusta hablar mucho. Muy bien, brevemente. Para hablar, ¿no? Muy bien. ¿En qué parte de la historia estamos? ¿Alguien recuerda? Kawaii. De Hawái, de la canción. Cuando Ya, probó este señor empezó a ya experimentar con el agua, ¿no? Como un té lo reposaba y lo usaba como una esencia para aromatizar su ambiente, ¿no? O sea, para una cita romántica, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Entonces, Ganas de comer. alguien empezó a probar y experimenta esa sensación en el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces se hace una moda en Etiopía, ¿no? Todo el mundo hace una... en África cuando vas a hacer una ceremonia, ojo, no es que vas al café, no, hacen una ceremonia, bailan, danzan, el tostado y todo, es hermoso, es una ceremonia. Entonces empezó así, todo el mundo hacía su ceremonia. Hay contacto de Europa con África, recuerden, llegan a África y los europeos escuchan sobre un elixir que te da fuerza, el elixir de la fuerza, imagínense ustedes, ¿no? Entonces empiezan que hay la necesidad de llevar este como un producto afrodisíaco exótico, ¿no?, a Europa. Prueban el café y una sensación para todos, ¿no? Todos estaban como las cabras locas, ¿no? Así como yo ahora. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué sucedió con el café? En un tiempo fue mal visto, le decían la sangre del diablo. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucedía? Imagínate, ¿no? Acá todos en la noche no dormías, ¿no? Estabas tomando y hablando y entonces en alguna... Ni los pensadores más, ¿no?, reconocidos no querían perderse ese producto. Entonces lo
pensadores de ese tiempo, imagínense, ¿no? Tomaban el café y estaban horas y horas hablando sobre filosofía, política, ¿no? Y en la noche. Entonces, ¿qué sucedió? Por ahí corrió la voz. No, están conspirando contra el emperador, ¿no? No, entonces, no, ese producto es malo, ¿no? La sangre del diablo lo nombran, ¿no? Así que se prohíbe en un tiempo el café, ¿sí? Hay que recordar que en ese tiempo ya se llegaba el café de África a Europa. El Reino Unido, ¿no? Que es una Y colonia. de América, ¿qué iba? Cacao. El chocolate, el cacao. Y obviamente al ser productos de importación para ellos, y para nosotros de exportación, esos productos allá en Europa son carísimos. Carísimos. O sea, no cualquiera como hoy vas a la tienda y compras un café. En ese tiempo solo la gente rica podía tener el De alto café, estatus, no sé. ¿no es cierto? O sea, consumir. Entonces tú sabes en las altas clases sociales, ¿no? Siempre existe esto de presumir, ¿no? Yo soy más, ¿no? Se me ven con mi ojota, no sé, me confunde, ¿no? Para presumir, en ese tiempo, ¿qué hacían? Tomaban café, comían chocolate, que acaban de comer, y se veían con los dientes amarillentos, porque el café y el chocolate te da de color al diente, no se vuelve amarillo. Y se veían descaradamente así. La querían, no, mira, yo como chocolate y café. Entonces, solo la clase alta podía consumir estos productos exóticos, ¿no? Un dato muy interesante, ¿no es cierto? Y se hace una moda de comer, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía con el resto de la población que quería aparentar estar en esa clase social? Ya no se lavaban los dientes. Igual que ¿no? Yo también soy de... No. Entonces, así se quedaron sin dientes, obviamente. Por no lavarse, ¿no? Hay que asearse los dientes. ¿Está bien? Muy bien. Gracias por vuestra atención. Nah, usted, bro.